Desde que nace Pequeño Teatro siempre se trazó la meta de configurar un grupo de trabajo profesional, de tener una sede propia y hacerse a un público. ¿Sí? Pequeño Teatro desde que nació siempre tuvo esos tres criterios. Con la primera sede independiente que tuvimos, que fue en el barrio Villahermosa, pues logramos empezar a hacer teatro de verdad. ¿Por qué digo de verdad? Porque por lo menos teníamos la amplitud de hacerlo como queríamos, hasta la hora que quisiéramos. Unos seres absolutamente desadaptados, se les ocurra crear una institución que se convierta a mediano o largo plazo en representativa de la cultura y el arte de una ciudad como Medellín, obviamente que para la sociedad, si no sea consciente, es indispensable. Si nosotros algún día cerramos este entable, ojalá esto no suceda muy próximamente y no lo veo posible, esto todo el mundo dice, ¿qué pasó? Pero yo creo que lo fundamental es la parte ideológica, que es la parte de decir, tenemos que buscarse, tenemos que hacer del teatro un oficio digno, un oficio que nos permita vivir de él. Entonces, yo creo que realmente para mí ese es el principal aporte que hizo Rodrigo en ese momento, es decir, en generar que el teatro nos tenía que dar para vivir, nos tenía que generar una forma de vida y nos tenía que dar la posibilidad de continuar y avanzar en el oficio. Cuando llegamos a la casa de arrendamientos, el señor que nos atiende, que se llamaba Jaime Sanín Berger, famoso en Medellín por un famoso robo a la joyería ultramarina, estaba al teléfono y nos dijo, ya los atiendo. Nos sentamos en su escritorio y a su lado, en el escritorio, había un libro de Shakespeare, de las obras completas, abierto. Entonces yo le hice señas de que si lo podía, me dijo claro, entonces comencé a leer ahí, pues. Entonces cuando entablamos la conversación y le dijimos que nosotros éramos de un grupo de teatro, a él le pareció lo más encantador del mundo. Entonces nos entregó la casita, prácticamente sin papeles y sin fiadores y sin nada, por eso digo yo que Shakespeare es el fiador de Pequeño Teatro. En esa casa se concibió toda la primera etapa de la producción de Pequeño Teatro. Pero nosotros, ¿qué hacíamos, señores? Si aquí no había una actividad permanente de teatro, nosotros hacíamos unas funciones por lo regular en la Sala Beethoven de Bellas Artes, aquí en la playa. Harold Martínez en ese momento era el mejor pianista de Colombia. Lo había conocido en la Universidad Nacional cuando él estudiaba arquitectura. Y Carlos Villa era un violinista muy importante, ¿sí? El primer violinista de Antioquia. Entonces él sí ideó la forma de que ese par tocara junto. Era una cosa rara porque ese par ni se conocía y ambos eran estrellas por su lado, pero él los juntó. ¿Para qué? Para hacer un concierto que lo hizo en el Museo del Castillo, y llevó mucha gente y ahí consiguió muy buen dinero para financiar su... Ese fue, pero el convencimiento de ese par fue toda una odisea, y él lo contaba muy graciosamente, cómo logró convencer a Carlos Villa y a Harold Martínez de que tocaran juntos, además gratis, no pagándoles, eran gente muy costosa, ¿no? Y él logró eso, y gracias a eso el Pequeño Teatro pudo tener su primer ladrillo, ¿no? Pues yo no creo en los milagros, pero fue como un milagro, pues, que encontráramos una casa de estas, donde el señor no quería venderla con el temor de que convirtieran esto en residencias o en edificios, y nosotros le prometimos que conservamos la casa, ¿sí? Y esto tenía un solar enorme, donde funciona la sala grande, era un solar, con baño de inmersión y todo, hermosísimo, ¿sí? Era forrado en piedra ese baño, y con escalitas, y venía un chorrito de allá que lo traía el agua, un canalcito que traía el agua. Y entonces él dijo, vale tanto, y no tenemos plata. ¿Cuánto tienen? Le damos tanto. Pues tome pues las escrituras. Nos entregó las escrituras con 2 pesos. Y vea, o sea, llegar hasta aquí
fue un proceso difícil, con dificultades, con muchos problemas, pero fue engrandecedor y nos permite tener un espacio como estos, que fue uno de nuestros sueños desde que Pequeño Teatro nace.